Robert Lewandowski define su futuro. El Barça puede asegurar Víctor Osimhen y Rafinha puede estar rumbo al City. Culé, antes de seguir, déjame pedirte algo que es clave para que sigamos creciendo juntos como comunidad. Deja tu like ahora mismo. Suscríbete si no lo has hecho aún y cuéntame en los comentarios qué harías tú con el futuro de Robert Lewandowski, porque la información que te traigo es de impacto total. De esas noticias que hacen tambalear al entorno culé entero. Y quiero saber tu opinión porque esto que está pasando no es solamente un movimiento de mercado, es una batalla entre continentes por uno de los goleadores más grandes de este siglo. Y dicho esto, vamos ya de lleno porque la historia es gigante. El futuro de Robert Lewandowski vuelve a colocarse en el centro absoluto del escenario internacional a medida que se acerca el tramo final de su contrato con el Barcelona, previsto para junio de 2026, y mientras nosotros, culés, analizamos cada detalle del equipo bajo la dirección de Hansi Flick, los grandes clubes de Europa e incluso del resto del mundo se mueven con velocidad, conscientes de que esta puede ser una de las últimas oportunidades de hacerse con un delantero histórico sin coste de traspaso, y aquí empieza la presión, la tensión y la realidad que se está viviendo internamente en el club. La directiva, aunque centrada en el presente, no es ajena a que los movimientos en torno al polaco aumentan cada semana. Y cuando un jugador de esta talla entra en la última fase de contrato sin señales claras de renovación, los tiburones del mercado no esperan ni un segundo. Robert Lewandowski, sin embargo, sigue transmitiendo calma, una calma que muchos interpretan como neutralidad y otros como estrategia. Repite que aún no ha tomado una decisión, que no siente presión y que elegirá su futuro cuando lo considere oportuno. Pero esa misma calma es lo que mantiene alerta al Barcelona, sabiendo que el final del vínculo se acerca y que el jugador aún no se ha inclinado hacia ninguna dirección. Y esto, culé, es lo que abre la puerta a uno de los escenarios más intensos del mercado. Porque donde Barcelona guarda silencio, otros clubes ven oportunidad. Uno de los conjuntos más insistentes en las últimas semanas es el Fenerbahce. Sí, el club turco está absolutamente decidido a llevar a cabo un fichaje mediático que sacuda su liga. Están planeando la salida de Nesiri en enero y ven en Lewandowski su prioridad ofensiva. Su director deportivo, Devin Osek, ya trabaja para convencerlo en conversaciones que, según se filtra desde Estambul, están más avanzadas de lo que muchos imaginan. Y si Lewandowski envía una señal positiva, el Fenerbahce abrirá negociaciones con el Barcelona sin esperar al verano. Y aquí te digo algo como culé, que vengan y pregunten está bien, pero que se piensen que van a llevarse a uno de los nombres más grandes de nuestra plantilla sin una operación seria demuestra hasta qué punto el polaco sigue siendo un activo mundial. Pero la historia no termina ahí. Aparece también el AC Milan, que lleva semanas analizando la operación. Zlatan Ibrahimovic, con peso interno en el club italiano, presiona para que lo incorporen, no solo por el gol, sino por liderazgo, experiencia, impacto en una plantilla joven y capacidad para transformar un ataque que ya pide a gritos una referencia consolidada. Pero el problema del Milan es claro, el salario. Igual que en Turquía o ven asumible, en Italia necesitan que Lewandowski reduzca sus ingresos. Algo que no parece sencillo, según fuentes cercanas a Pini Xavi, pero aún así, el interés existe y crece. Mientras tanto, el Manchester United aparece en un plano paralelo. Sir Jim Ratcliffe quiere rejuvenecer el proyecto y descarta asumir una ficha cercana a los 32 millones anuales que Lewandowski percibe. Sin embargo, la visión del entrenador inglés dentro del club era otra. Él veía en Lewandowski una solución inmediata, pero entre su deseo y la filosofía de reconstrucción a largo plazo, el United sigue dudando, observa desde la distancia y toma notas. Y créeme, culé, cuando un gigante inglés toma notas, nunca es casualidad. Y aquí llegamos a un punto mucho más cercano, mucho más sensible para nuestro fútbol, el Atlético de Madrid. Sí, Lewandowski estudia esa opción. Diego Simeone aprecia enormemente su perfil competitivo, su capacidad de mantener un nivel alto incluso en momentos de presión, y su encaje en un sistema táctico muy marcado. La dirección deportiva rojiblanca monitoriza su situación y considera que ficharlo sin coste sería repetir una estrategia semejante a la que hicieron con David Villa o Luis Suárez. Desde la prensa polaca ya se comenta, incluso, que si Lewandowski decide quedarse en España, el Atlético podría ser uno de los destinos más probables. Y como culé, dime tú, ¿te imaginas ver a nuestro goleador histórico jugando en el Metropolitano? Suena duro, suena extraño, pero en el mercado todo es posible. Y aún hay más. Porque si hablamos de capacidad financiera, de impacto económico, de proyectos que se mueven rápido y con chequera ilimitada, tenemos que hablar de Arabia Saudí. Al Nasr ya ha sondeado al delantero con propuestas millonarias, cifras que superan contratos previos en la región y un proyecto deportivo inmediato con impacto global. Pero Lewandowski pidió tiempo antes de responder. Lo dijo con claridad, su primera opción sigue siendo continuar en Europa. Quiere competir en la élite, quiere seguir en un entorno donde su nombre aún marca diferencias.
y esta preferencia mantiene vivas las posibilidades de Fenerbahce, Milan, Manchester United o Atlético de Madrid. Culé, todo este ruido, toda esta presión, toda esta competencia por Lewandowski refleja algo fundamental. El Barcelona sigue teniendo jugadores que marcan el destino del mercado, jugadores cuya situación que Entrecchul puede desencadenar batallas entre clubes, entre ligas, entre proyectos, y este verano de 2026 será decisivo, porque si finalmente el club catalán no renueva al delantero, los candidatos ajustarán sus estrategias ante un escenario inusual, un goleador histórico disponible sin coste. Para quienes buscan experiencia, liderazgo, gol y jerarquía, puede ser la última oportunidad de su carrera para asegurar a un futbolista que, incluso con 37 años, mantiene un nivel competitivo de élite. Y aquí, culé, quiero tu opinión. ¿Crees que el Barcelona debería renovar a Lewandowski? ¿Crees que su ciclo llega a su fin y sería mejor apostar por un relevo inmediato? ¿O crees que aún es indispensable para el proyecto de Hansi Flick? Dímelo en los comentarios, porque esta situación no es una simple negociación, es una decisión estratégica que puede marcar el futuro del club. Lo que sí está claro es que esta historia no se queda aquí, y para conectar con lo que vamos a hablar en la próxima noticia, te digo ya que la directiva está evaluando movimientos internos y externos, porque el mercado se ha convertido en un tablero lleno de decisiones delicadas, y la situación de Lewandowski puede influir directamente en cómo el club va a encarar otros frentes, especialmente en el ataque, y de esto mismo, culé, te voy a hablar en la próxima noticia. Culé, antes de meternos a fondo, déjame pedirte rápidamente que dejes tu like, te suscribas y comentes qué opinas tú sobre el impacto que puede tener Víctor Osimhen en el mercado europeo, porque lo que voy a contarte ahora mismo no afecta solo al Real Madrid, afecta directamente al Barcelona, a sus decisiones, a su planificación ofensiva y a todo lo que puede pasar en la delantera blaugrana en los próximos meses. Participa, que esto nos ayuda a crecer y sobre todo te permite dar tu voz como culé en un momento donde el mercado está completamente loco. Dicho esto, vamos ya con la información porque no hay tiempo que perder. Víctor Osimhen vuelve a colocarse en primera línea del mercado europeo, y lo hace de una manera tan contundente que ningún club puede permitirse ignorarlo, especialmente el Barcelona. La situación del delantero nigeriano está generando un terremoto que afecta directamente al entorno culé, porque su posible traspaso al Real Madrid puede alterar toda la estructura ofensiva de los grandes equipos del continente y, por consecuencia, influir en las decisiones del Barça. Osimhen ha mantenido un rendimiento altísimo desde que llegó al Galatasaray, convirtiéndose en un referente brutal dentro del ataque del conjunto turco, y su nombre resurge ahora como una solución estratégica para la próxima temporada. Pero aquí viene el punto clave. ¿Por qué un movimiento alrededor de Osimhen afecta al Barcelona? Porque su fichaje, sea por el Real Madrid o por cualquier otro gigante europeo, provoca un efecto dominó en todo el mercado. Si él sale del Galatasaray, los clubes que buscaban un delantero top deberán cambiar sus prioridades, subir sus ofertas, acelerar negociaciones y entrar en guerras económicas que encarecen todos los perfiles ofensivos. Y cuando eso pasa, el Barça, un club que vive con limitaciones financieras evidentes, debe actuar con inteligencia. Debe moverse antes de que los precios exploten. Debe anticipar el caos. Culé, por eso es fundamental entender que la historia de Osimhen no es simplemente un rumor madridista, es una operación que condiciona a toda Europa. Si el Real Madrid decide afrontar esta inversión gigantesca por encima de los 100 millones de euros, los equipos que se quedan sin su delantero ideal modificarán sus objetivos y empezarán a mirar a jugadores que ahora mismo también están en la órbita del Barcelona. Es decir, un movimiento alrededor del nigeriano puede robarle al Barça oportunidades valiosas en el mercado, elevar los precios de todas las alternativas y generar una competencia mucho más agresiva de la que ya existe. Y aquí quiero que entiendas algo esencial. El Barcelona está en una fase donde no puede permitirse errores estratégicos. Las necesidades ofensivas del equipo son evidentes, especialmente mirando al futuro. Con Robert Lewandowski entrando en los últimos años de contrato y sin señales de renovación por parte del club, la directiva sabe que debe preparar su relevo, y ese relevo no puede improvisarse. Requiere planificación, requiere anticipación, requiere leer el mercado antes que nadie. El problema es que, si Osimhen cambia de liga, todos los delanteros secundarios o emergentes se vuelven más caros, y muchos de esos perfiles son precisamente los que el Barcelona está estudiando para los próximos mercados, y es precisamente esa relación indirecta con Osimhen la que coloca al Barça en una situación de vigilancia absoluta, no porque quiera ficharlo, porque económicamente no es viable, sino porque necesita saber cómo este movimiento va a redistribuir el mercado. Hansi Flick ya dejó claro que quiere un ataque dinámico, versátil y con capacidad de presión alta, y para ello hace falta un delantero que encaje en esa filosofía. No hace falta un nombre mediático, hace falta un futbolista funcional dentro del sistema. Pero esos perfiles también se encarecen cuando un gigante mueve piezas, y Osimhen es una pieza gigantesca. El Galatasaray no está dispuesto a regalarlo.
Pagaron 75 millones por él y saben que pueden recuperar más de 100 sin ningún problema. De hecho, consideran que su venta puede ser una de las operaciones más lucrativas del próximo mercado. Y eso, culé, introduce un nuevo factor. Los clubes que no puedan pagar lo que pide el conjunto turco irán directamente a por los jugadores que el Barça está analizando. Es un efecto dominó implacable. Si el Real Madrid ficha a Osimhen, equipos ingleses o italianos frustrados bajarán al segundo nivel del mercado. Y ese segundo nivel es justamente donde el Barcelona tiene que pescar. Por eso esta historia importa tanto. Y ahora te cuento algo aún más profundo. La directiva blaugrana está estudiando la situación de Osimhen no para competir con ella, sino para anticipar lo que viene después, porque la llegada del nigeriano a un gigante como el Real Madrid condicionaría la estructura de la plantilla blanca y podría obligarlos a desprenderse de algún jugador ofensivo. Y aquí es donde entra la posibilidad de que el Barça pueda aprovechar oportunidades inesperadas como cesiones, rebajas o descartes que, en otro contexto, no existirían. Osimhen no es solo un fichaje, es una fuerza que mueve fichas alrededor suyo. Además, culé, hay otra cosa que tienes que tener en cuenta, su perfil no es uno más. Es un delantero de los que condicionan sistemas enteros, un jugador poderoso, explosivo, vertical y con un sentido del gol que transforma el ataque de cualquier equipo. Y si un rival directo como el Real Madrid termina incorporándolo, eso incrementa la presión sobre el Barcelona para evolucionar su propio proyecto ofensivo. No basta con reaccionar, hay que adelantarse, hay que construir un plan que permita competir con equipos que están invirtiendo cifras monstruosas. Y es precisamente por eso que la directiva está actuando con tanta atención en este mercado. No pueden permitirse perder el tren culé. Quiero que me digas en los comentarios qué tipo de delantero crees que debería fichar el Barcelona en los próximos meses. ¿Uno potente? ¿Uno móvil? ¿Uno joven con proyección? ¿Uno veterano que asegure gol inmediato? Porque esta decisión va a definir cómo encaja la estructura ofensiva con Hansi Flick. Y este tipo de decisiones se toman ahora, observando el mercado, no después cuando todo está inflado. Y como te dije antes, esta noticia conecta directamente con lo que te voy a contar en la próxima, porque mientras los grandes de Europa mueven piezas por Víctor Osimhen, el Barcelona tiene un frente interno que puede cambiarlo absolutamente todo. Y no hablo de Lewandowski, que ya está analizando su futuro, sino de uno de los jugadores más importantes del ataque blaugrana que ahora mismo está siendo perseguido por un gigante inglés culé. La tercera noticia es de impacto total. El Manchester City y Pep Guardiola están presionando fuerte para llevarse a Rafinha. Y lo que te voy a contar en esa noticia puede cambiar el futuro inmediato del Barça. Culé, antes de seguir, déjame recordarte rápidamente que dejes tu like, te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que escribas en los comentarios qué crees que debería hacer el Barça con esta situación que te voy a contar ahora mismo, porque estamos hablando de una de las decisiones más importantes del club en los últimos años. Participa, porque tu opinión es clave en un momento en el que el Barcelona necesita a su afición más unida que nunca. Y dicho esto, vamos ya con una de las noticias más delicadas del mercado culé. El Manchester City ha puesto a Rafinha en el centro de su lista de prioridades para el próximo mercado. El gigante inglés, dirigido por Pep Guardiola, no solo ha mostrado interés, sino que ya se está moviendo de forma concreta para presentar una oferta oficial que rondaría los 85 millones de euros. Y culé, cuando un club como el Manchester City entra en escena de esta manera, la situación deja de ser un simple rumor y se convierte en un escenario real palpable, que puede obligar al Barcelona a tomar decisiones estratégicas en cuestión de semanas. Pep Guardiola, que sigue de cerca a muchos jugadores de la liga, ha identificado a Rafinha como una pieza ideal para su ataque por su capacidad para desequilibrar en el 1 contra 1, su agresividad ofensiva, su intensidad en la presión y su estilo que encaja perfectamente en el fútbol asociativo que caracteriza al City. Y esto no es nuevo, Pep siempre ha tenido debilidad por extremos creativos, con inteligencia táctica y con la capacidad de adaptarse a roles mixtos entre amplitud y juego interior. Pero esta vez la situación es distinta, culé, porque la oferta no sería simbólica. Estamos hablando de una operación que podría superar los 85 millones de euros, una cifra que para muchos clubes europeos no es asumible, pero para el City sí. Y cuando un equipo con ese músculo financiero y deportivo se interesa por un jugador, la presión sobre el club vendedor aumenta de inmediato, especialmente si atraviesa dificultades económicas, como es el caso del Barcelona. Y aquí es donde la historia toma un giro delicado. Oficialmente, el Barça no quiere vender a Rafinha. No está en su plan deportivo desprenderse de un jugador que, bajo la dirección de Hansi Flick, está mostrando un crecimiento evidente, con más protagonismo, más participación en el juego, más libertad ofensiva y un rendimiento creciente en los últimos meses. Flick valora muchísimo a Rafinha, tanto por su compromiso como por su capacidad de sacrificio. Pero el fútbol no vive solo de decisiones deportivas, vive también de realidades económicas, y la realidad del Barcelona, culé, es que el club continúa con la necesidad de equilibrar cuentas, reducir masa salarial y generar margen para poder registrar fichajes y
renovar contratos clave. No es un secreto, es una situación pública conocida por toda Europa. Y ese es precisamente el detalle que el Manchester City quiere aprovechar. El club inglés sabe que el Barça necesita ingresos importantes si quiere reforzar la plantilla el próximo mercado. Sabe que una venta grande puede desbloquear operaciones. Y sabe que ofrecer una cifra tan alta por Rafinha coloca al Barça en una posición incómoda, donde negar la operación puede tener consecuencias estructurales. Pero no solo eso. En los bastidores del fútbol europeo ya se comenta algo muy significativo. Rafinha estaría interesado en escuchar la propuesta del Manchester City, no porque esté descontento con el Barcelona, sino porque la oferta salarial que pondría sobre la mesa el club inglés superaría ampliamente lo que percibe actualmente en el Barça. Además, el extremo brasileño siempre ha tenido admiración por Pep Guardiola. Desde su etapa en Inglaterra, ha hablado en varias ocasiones del estilo del City, del modelo de juego, del nivel competitivo de la Premier League y de lo que representa trabajar con un entrenador que ha revolucionado por completo la manera de entender el juego ofensivo. Y para un futbolista con sus características, el City puede parecer un entorno perfecto para explotar su potencial al máximo culé. Aquí te pregunto directamente, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Rafinha? ¿Te quedarías en el Barça luchando por consolidarte bajo un entrenador como Hansi Flick y siendo parte de un proyecto que quiere reconstruirse? ¿O aceptarías ir a un club que pelea por todos los títulos, que tiene estabilidad financiera absoluta y que te ofrece trabajar con Pep Guardiola? Esta pregunta no es sencilla y dentro del vestuario tampoco lo es. El propio Rafinha no ha hablado públicamente sobre la situación, pero es evidente que los rumores apuntan a que no vería con malos ojos una posible salida si se cumplen condiciones favorables para él desde Brasil. Los medios ya hablan de la posibilidad de que esta operación pueda cerrarse incluso en enero. Sí, culé, en enero. Y aunque esto pueda parecer precipitado, no es imposible. El Manchester City quiere reforzar su ataque pronto, y Pep considera que Rafinha podría adaptarse rápido a su sistema. Además, cuanto antes llegue, antes puede integrarse en los automatismos ofensivos que son extremadamente complejos y requieren tiempo. En Inglaterra ya se comenta que el City está dispuesto a acelerar la operación, mientras que en Barcelona la directiva debate internamente sobre la mejor decisión. Porque aquí aparece el dilema central, el Barcelona no quiere vender, pero quizá necesite vender, y esta diferencia es enorme. Si la operación significa aliviar las cuentas, generar margen financiero, inscribir jugadores pendientes y permitir que Flick reciba los refuerzos que pide para construir un equipo más competitivo, entonces la venta de Rafinha se convierte en algo más que un traspaso. Se convierte en una herramienta para reconstruir el club. La directiva lo sabe, Flick lo sabe, y la afición lo intuye. La pregunta real es si el Barça está dispuesto a perder a un jugador que, con continuidad, puede convertirse en una pieza clave del proyecto. Porque Rafinha no es un jugador cualquiera, es un extremo con carácter, con intensidad, con personalidad, con ambición. Es de esos futbolistas que no se esconden, que siempre piden el balón, que compiten cada minuto y que, en los momentos difíciles, son capaces de aparecer. Esa mentalidad es valiosa, ese perfil no abunda. Y por eso es una decisión tan dolorosa. Pero el fútbol moderno exige equilibrio. Y a veces, para construir un proyecto grande, hay que tomar decisiones que duelen. Y aquí entra la valoración final. ¿Vale más mantener a Rafinha o aprovechar una oferta de 85 millones para reforzar 3 o 4 posiciones clave de la plantilla? Esto, culé, es lo que la directiva está debatiendo ahora mismo. ¿Y tú qué harías? ¿Priorizarías lo deportivo o lo económico? Dímelo en los comentarios porque esta decisión marcará la estructura del Barça en los próximos años. Lo que sí puedo decirte es que la situación de Rafinha no es aislada. La directiva sabe que el mercado será agresivo, sabe que clubes como el City no esperan, sabe que Hansi Flick necesita recursos, y sabe que mantener jugadores insatisfechos no es una opción. Por eso te digo, esta historia no ha terminado, está empezando, y puede cambiar radicalmente el futuro del Barça en cuestión de semanas culé. Quédate atento porque lo que viene puede ser determinante. Y ya para cerrar esta noticia como toca, te digo lo que toca decir, haz clic ahora mismo en la noticia que está apareciendo en tu pantalla, porque ahí tienes más información sobre el Barcelona y no te vas a querer perder lo que está pasando en el club más grande del mundo.